Muy buenos días, el tema de hoy es restitución. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versos 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. Restitución. Cuando yo leía esta palabra restitución, encontramos muchas personas que han perdido muebles, enseres, bienes, propiedades, familiares, amigos, personas cercanas por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa de seguir a Jesús. Como Pedro le dice al Señor: por ti hemos dejado todo. O sea, yo lo veía como siéndole como un reproche al Señor. Pero como el Señor le dice que no, que el que dejara todo esto recibirá la bendición de Dios en plenitud. No solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. O sea, yo veo que Jesús le hablaba que también recibiría en esta tierra, pero también en la vida eterna. Y es porque a usted y a mí muchas veces nos persiguen. ¿Cómo nos persiguen? Muchas veces familiares, amigos o personas que nos rodean nos blasfemian, nos inculpan de cosas incorrectas, aún nos llevan en problemas, en conflictos, en adversidades, en situaciones difíciles por causa del Evangelio, que muchas veces también nos vituperan, nos blasfemian diciendo cosas contrarias, cosas que no son, que dicen que aparentemente es que por causa de Dios que está pasando esto y esto o lo otro. Pero nos damos cuenta que no es así, porque el Señor aquí está hablando prácticamente que recibiremos restitución, y la restitución viene de Él. Y muchas personas esperan que les restituya el banco, el jefe, un amigo, un compañero, el trabajo, la empresa, el negocio, pero no nos damos cuenta que quien nos restituye es directamente el Señor, y nos restituye en plenitud. Aquí, como Pedro había dejado a su familia, él había dejado a su familia, había dejado su trabajo, había dejado todo lo que él hacía, pero como el Señor nos enseña acerca de esta unción de la restitución. Y esa unción viene directamente del Señor. Pero para entender lo que Jesús estaba diciendo, primero debemos definir qué es restituir. Y restituir es lo que usted se puede entender que es devolver una cosa a su dueño, restablecer una cosa a su estado anterior, volver al lugar de donde había salido. Restituir es devolver, es reivindicar. La promesa de restitución de Jesús que Él nos da es del 100 por uno, o sea, prácticamente un interés del 10,000 por uno. O sea, esa restitución es mucho mejor a lo que usted y yo de pronto esperemos que nos restituya el banco, o de pronto un amigo, un vecino, un compañero, un familiar, de pronto los padres, los suegros, los abuelos. Pero es mejor la restitución del Señor. Pero esta restitución solamente viene cuando usted y yo dependemos del Señor. Y es ese precio que usted y yo debemos pagar para que se nos devuelva algo. Primero, tiene que usted haber perdido algo. ¿Qué perdió usted? De pronto un familiar, de pronto el saludo de algún familiar, algún amigo, un pariente, o de pronto de pronto los padres, de pronto su esposa, su esposo, no sé. De pronto esa persona que de pronto la juzgó porque usted se convirtió al cristianismo. Todo este proceso de despojo produce heridas, produce dolor, angustia, frustración, vergüenza, lágrimas, tristeza, abandono, resentimiento y muchas veces falta de perdón. Pero debido a que las pérdidas no fueron voluntarias como un acto de renuncia, sino involuntarias, donde se perdió lo que no se quería perder. La angustia interior y muchas veces la confusión crece debido a que todo eso, lo que nos ha venido pasando o lo que nos pasó, era precisamente por ser fieles al Señor. ¿Y es por qué? Porque hay que pagar un precio, y ese precio cuesta, y ese precio es despojarnos, desligarnos aún de lo que más amamos. Por lo que hablábamos una vez en un devocional, que el primer mandamiento del Señor es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted y yo entramos a amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, obviamente el enemigo no se queda quieto. El enemigo empieza a usar a las personas más allegadas, a los familiares, los amigos más íntimos, las personas más cercanas, el padre, la madre, o de pronto los
los hermanos, o hasta el mismo esposo, la misma esposa. ¿Para qué? Para aborrecernos, para tratarnos mal, para injuriarnos, para hablar cosas incorrectas, cosas indebidas, inclusive hasta para calumniarnos. Pero cuando usted y yo dependemos del Señor, Él mismo restituye, Él mismo nos restituye. Pero es cuando usted y yo realmente nos aferramos al Señor y le clamamos a Él, y Él mismo viene y pelea por usted y por mí. Porque la palabra de Dios también nos enseña que Él pelea la buena batalla. Entonces usted y yo no debemos enfrentarnos ante nuestros familiares, aunque se haya venido en contra, porque Él es el que pelea la buena batalla. Dejémoslo que Él pelee la buena batalla. Usted y yo solamente debemos entrar en sus tiempos de intimidad y oración y clamarle al Señor, porque la palabra de Dios nos dice que el acusante de semejante pérdida es el mismo diablo, porque en Juan 10:10 ahí lo explica, que Él vino fue a robar, a matar y a destruir, y Él vino fue a robar a usted y a mí la paz, el amor, el gozo, la tranquilidad, la felicidad en Cristo Jesús, y Él lo utiliza a quien tenga que usar. El diablo quiere muchas veces robarnos a usted y a mí que seamos fieles, quiere matarnos lentamente para destruirnos lentamente en las cosas que el Señor ya ha sembrado en usted y en mí. Por eso es tan importante que usted y yo obremos conforme a lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, qué es lo que el Señor nos habla a través de su palabra, y que usted y yo tengamos en cuenta si es el enemigo o viene de Dios. Tiene que haber claridad y convicción en usted y en mí para saber de dónde viene el ataque y discernirlo y entenderlo para poder entrar en este tiempo de clamor, intercesión delante del Señor. Porque entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ha dejado usted para seguir al Señor? ¿Será que todavía está atado a cosas de su pasado? ¿Será que todavía está atado a una relación ilícita? ¿Será que todavía está atado a esa relación que no le conviene? ¿Será que a usted le han hablado varias veces de esa persona, pero usted no ha querido entender y piensa que pronto se envidia a la otra persona porque no lo quiere ver con esa persona? Y de pronto no entendemos, estamos cegados ante esa situación. ¿Será un negocio que todavía nos tiene frustrados, pero seguimos insistiendo en ese negocio, pero como que no es de Dios porque no avanza? ¿Será que es ese proyecto que de pronto estamos trabajando durante mucho tiempo, pero no avanza, pero vemos que no evoluciona, y como que el Señor dice: ese no es, entrégamelo para que yo empiece a obrar en algo nuevo? Y no nos despojamos de eso, y por eso ¿cómo puede venir restitución? Y todavía nos aferramos a eso. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. O sea, aquí nos da unas especificaciones de qué debemos despojarnos, desligarnos, para realmente entender y comprender que estamos realmente aferrados al Señor en plenitud y dependiendo de Él en todo. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, el Señor ahí nos da una respuesta. Primero recibiremos la retribución al 100%. Y al 100% es mucho mejor que un interés de un banco, de una empresa, aún de un familiar. Mucho mejor lo que el Señor nos da al 100%. Y fuera de eso, haremos primeros, dice la palabra de Dios. O sea, el Señor nos pondrá por cabeza y no estaremos por cola. Y es este tiempo en que usted y yo vamos a recibir la restitución, pero del Señor, no del banco, no de un amigo, no de un familiar, no de alguien que nos ultrajó, alguien que nos engañó, alguien que nos traicionó, alguien que nos robó. No, es directamente del Señor viene la restitución, porque Él dice que la restitución nos la dará a usted y a mí al 100%. Pero si dejamos padre, madre, hermanos, amigos, vecinos, compañeros, muebles, enseres, tierras, propiedades, por causa del Evangelio, por seguir al Señor, sin importar nada del pasado, es poner la mirada directamente en Jesús, y Él mismo se encargará de defendernos a usted y a mí, y Él mismo usará quien tenga que usar, traerá quien tenga que traer, llamará quien tenga que llamar para usarlo, para bendecirnos y darnos la restitución, como lo dice su palabra, al 100%. Y le aseguro que usted y yo pasaremos a ser primeros y ya no seremos postreros. Pasaremos a ser los primeros en la gracia, la gloria y la justicia de Dios, en la restitución del Espíritu de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.